Bienvenidos a un nuevo video donde les voy a mostrar cómo realicé el patrón de este lindo diseño de blusa. Primero voy a dejar este espacio en la parte superior y marco una línea. A partir de esa línea, desde el inicio hacia la derecha, voy a trazar el valor del cuello. Fíjense bien, si observan el modelo, el cuello no baja tanto, sino que se mantiene a una distancia de 3 centímetros. Le podemos colocar allí y el ancho sería de 8. Ese punto que ven desde el centro o desde el inicio hacia la derecha. Ahora trazo la línea del cuello. Va a quedar un cuello cerca, ¿verdad? O sea, no va a tener tanto escote y es más o menos ancho. Ok, entonces luego coloco el ancho de la espalda, lo que corresponde aquí a la mitad. Si mi ancho de la espalda es 34 centímetros, lo divido a la mitad, que es 17. Y aquí esos 17 voy a bajar 17 más 4 centímetros, que son 21 en total. Aquí voy a bajar igual 21 centímetros y en esa distancia yo marqué 2 puntos para poder trazar la línea de el busto. Ahora ustedes se van a medir su contorno o utilizan la medida de la persona que le vayan a realizar la pieza y la dividen entre 4. En mi caso son 23 centímetros mi cuarta parte, ya dividida la totalidad de lo que es el contorno de mi busto, y le voy a agregar 1,5 centímetros porque esa blusa se ve que es holgada, es decir, no es ajustada. Aquí en el punto del ancho de la espalda voy a bajar 3 centímetros y así a partir de ese punto voy a trazar una línea recta hasta la línea del busto para poder realizar la sisa. Ahora me desplazo hacia donde están estos dos puntos, tanto del inicio de la sisa como el del cuello, y trazo la inclinación del hombro, algo tan esencial en este tipo de blusa. Ahora con mi cinta métrica voy a dividir a la mitad esta línea. Le coloco 1 centímetro de ese centro hacia la izquierda y por estos 3 puntos voy a marcar la línea curva de la sisa de la manga. Entonces coloco aquí mi regla y trazo. Para que la puedan observar mejor, voy a remarcar acá y ya tengo trazada mi línea de la sisa de mi manga. Bien, entonces fíjense bien, esta misma forma la pueden trazar otra vez, ¿ok? Ya que podemos utilizar el cuello delantero, el mismo que sea trasero, pero se va a establecer una diferencia acá y la voy a marcar en este mismo patrón, que sería en la parte trasera. Ustedes separan 1 centímetro y pueden bajar unos 8 centímetros y ese sería el largo que va a tener mi ojal. Bien, el que yo voy a hacer ese cortecito allí de esta forma, ¿para qué? Para poderle colocar un botón y también lo que respecta a la parte que toma el botón de mi blusa, ¿ok? Que sería un ojal también hecho con una tira. Bien, ahora voy a referirme a lo que es el talle trasero. En el trasero yo voy a marcar hasta 40 porque esa es mi medida, pero ustedes se van a medir desde el hombro hacia donde corresponde la cintura y ustedes van a notar cuánto mide allí y van a establecer la diferencia entre el talle delantero y el talle trasero. Entonces aquí coloco 40 centímetros desplazándome hacia un lado y marcando 2 puntos, y esos van a ser mis puntitos de referencia para trazar la línea de la cintura. Mi cintura, el contorno dividido en 4, va a ser de 18,5 para mi talla, que corresponde a la talla M. Pero si yo quiero la blusa holgada, como les había mencionado, yo le aumento 1,5 centímetros, igual que en la parte del busto, si lo deseo hacer así. Ahora, desde la cintura hacia la cadera, voy a medir de arriba hacia abajo 12 centímetros, de 0 a 12. Entonces marqué 2 puntos referenciales y por allí voy a trazar la línea recta, que es la cuarta parte de mi cadera. Ustedes se toman la medida de todo el contorno. Si les da 100, por ejemplo, dividen entre 4 y
marcan 25 centímetros de largo esa recta que ustedes ven allí en esa parte del cuerpo, ¿ok? Entonces ya tengo aquí, alineo esta reglita semicurva y comienzo ahí en la esquina y voy a bajar 1 centímetro cuando vaya a terminar en la parte central. Es para darle esa formita bien estética a mi blusa. Entonces llego en la parte trasera hasta 40 y en la delantera, como voy a utilizar esta misma figura, voy a tomar la medida desde el hombro hasta la cintura y eso a mí, en mi caso, son 44 centímetros. Por supuesto, ustedes no deben olvidar todo el contorno que se le debe hacer del centímetro de costura de la pieza. ¿Ok? Yo en este caso no se lo voy a hacer para que no se me confunda. Entonces marco aquí hasta 44 centímetros, marco aquí igual y aquí en el puntito del ancho de la espalda hasta abajo 44 centímetros. Entonces allí se ve la diferencia que hay entre el patrón trasero, allí está ubicada la cintura, y la línea que voy a marcar en este momento va a ser la línea de la cintura del patrón delantero. Bien, entonces trazo aquí hasta 18,5, pero como va a ser la blusa holgada, marco hasta 1,5 centímetros más. Entonces ahora voy desde el busto hacia esa cintura de la parte delantera. Bien, pueden repetir el video para que entiendan lo que les estoy explicando. Ahora, a partir de esa línea que acabo de trazar en color verde, bajo 12 centímetros, que es el largo, y trabajo con 12 centímetros de el largo. Fíjense bien, entonces esa diferencia que hay allí de 4 centímetros, ustedes pueden hacer la pinza de 4 centímetros si su diferencia es de 4 centímetros. Ahora, si su diferencia es de 2 entre la espalda y el pecho, de 2 centímetros, ese va a ser el ancho que va a llevar su pinza de busto. En otros videos que yo tengo, ustedes lo pueden observar cómo le realizo la pinza del busto y saldrán de dudas, ¿ok? No pueden perderse mis videos anteriores. Ahora trazo la parte baja con su centímetro de costura de una vez para que lo puedan observar. Entonces allí pueden ver que hay 2 trazos, ¿ok? A partir de lo que es el busto hacia abajo, cintura y cadera, y lo demás en la parte superior se queda igual. Entonces voy a cortar aquí todo lo que es el contorno de la parte delantera, es decir, todo esto. Y ya saben que cuando ustedes vayan a trabajar en lo que es la parte de el corte, ustedes deben dejarle el centímetro, de costura en todo el costado, sisa, hombro y cuello. Bien, entonces aquí tenemos esta partecita ya cortada y vemos, ¿ok? Y entonces establecemos la diferencia. Vemos aquí la parte delantera, ¿ok? Obviando esta partecita, voy a desdoblar la hoja del papel que estoy utilizando. Entonces ya sé que me queda la parte trasera de un lado y el patrón delantero del otro. Entonces quiero aclarar que esta es la parte trasera y van a remarcar las líneas que ya habíamos trabajado en el delantero. Bien, aquí está el delantero, lo marco, ¿verdad? Ese sí está completo hasta abajo y este voy a cortar esta partecita aquí. Por supuesto hay que dejarle el centímetro de costura a la hora que lo vaya a marcar en la tela. Bien, y al trasero le voy a tomar en cuenta que esta va a ser la cintura. Aquí le agrego en la parte de la cintura, allí le resté cuando corté todo. Si lo pudieron observar, me faltaba. Aquí le resto también el sobrante, que fueron los 4 centímetros en la parte baja. Entonces, si hay diferencias, yo voy a establecer allí con la pinza, voy a ajustar el tamaño para que las dos piezas se puedan unir y queden al mismo
tamaño, ¿ok? Entonces mido mi sisa de la manga, aquí marco que este es el trasero y por supuesto voy a continuar con lo que es el patrón de la manga. En este caso escogí una sola hoja, pero ustedes lo pueden hacer al doble para que la manga le salga completa. Entonces voy a tomar en cuenta de arriba hacia abajo, trazo unos 10 centímetros, luego completo con el largo hasta donde voy a querer mi manga. Según la foto, la manga está a nivel de, luego como de 2 centímetros luego del codo. Pero si lo podemos hacer 3/4, que llegue un poquito más abajo del antebrazo, estaría bien. Entonces aquí ya bajé 10 centímetros a partir de esa línea con ese espacio que dejé allí para que yo pueda colocar el centímetro de costura. Y aquí esta línea, ¿cuánto vale? Vale 15 centímetros, que es la mitad de mi contorno de brazo. Mi contorno de brazo es de 30 centímetros y entonces lo dividí entre 2 y marqué 15. Ahora voy a corroborar cuánto mide mi sisa y aquí me indica el patrón que mide 23 centímetros. Entonces corroboro el otro patrón y veo que mide igual. Bien, entonces ahora continúo con el trazo de la línea inclinada que me va a representar a lo que es todo el contorno de esa sisa. Entonces, como medí 23 desde aquí, ¿verdad? Desde esta esquina hacia abajo, voy a medir 23 centímetros. Me van a quedar unos centímetros en lo que respecta a la línea que marqué aquí de 15, pero yo lo que hago es completar. Bien. Ahora esta línea yo la voy a dividir en 3 partes, es decir, primero a la mitad y luego esas 2 mitades que me resultaron las divido a la mitad. Y a partir de esos puntos que están en las mitades, aquí bajo 1 centímetro y en esta mitad de la parte superior marco mi punto central y le subo 1 centímetro. Bien, y hago esta figurita que se va a adaptar en la parte de la sisa de la manga. Bien, este es el tope del hombro, le marco el centímetro de costura que debo dejarle y ya tengo esta parte realizada. Ahora voy con el largo, yo me medí hasta donde quiero mi manga y me indica que es hasta 50 centímetros. Bien, eso da como hasta el nivel del antebrazo. Entonces, marco con mi cinta métrica desde el hombro hacia abajo, esos 50 centímetros, marco de arriba hacia abajo una distancia prudencial del ancho allí del brazo y tengo estos 2 puntitos referenciales. Luego ya ubicándome donde terminó el punto de 15 centímetros, que es la mitad de mi brazo, o sea, el contorno, la mitad de mi contorno de brazo, y lo voy a hacer al mismo ancho, ¿ok? Que me resultó toda la sisa. ¿Para qué? Porque esos centímetros que me van a quedar de más, que son alrededor de unos 3 centímetros de más a partir de ese 15 centímetros que yo llegué, eso me va a ayudar a que la manga quede ancha en esa parte y yo pueda realizarle el arruche que se ve en la foto que tiene como detalle. Entonces, cuando yo me mido mi antebrazo, que es en alrededor de 18 centímetros, allí, hasta allí yo voy a dejar, cuando me toque arruchar esa parte, hasta esa medida lo voy a dejar. Y eso me sirvió, esa medida que quedó allí grande, como de 18 centímetros, me ayudó a poder realizar esos arruches por esos centímetros de más. Entonces la forma va a quedar así. Bien, de 10 aquí y el resto va a ser del largo de la manga. Entonces aquí voy a bajar unos 4 centímetros porque como pueden observar en la manga viene hasta allí como cerradita, pero a partir de cierta distancia, cuando empieza a caer del hombro, viene una abertura. Entonces ustedes le van a dejar allí esa abertura. La manga la pueden coser, allí la pueden cortar hasta esa distancia, hasta el hombro, ¿ok? Y después lo que hacen es unirla, le dejan el centímetro de costura aquí. Entonces aquí
A partir de esos 4 centímetros que bajé, dividí esa cantidad hasta donde llega el puño y esa línea media me ayudó a realizar esta forma que ustedes ven allí, que es la abertura que lleva en la parte externa del brazo, pues. Entonces, realizo el corte y si analizan bien la figura del modelo, allí lleva unos botones en forma de perla y hacia el otro extremo de esa abertura están unos gafetes. Es decir, que si la blusa la quieren cerrar en esa parte, utilizan los gafetes. Si no, solamente le dejan las perlas de adorno. ¿Ok? Entonces aquí bajo el centímetro costura en la manga, luego bajo unos 4 centímetros de ancho del detalle que lleva del puño y el centímetro de costura que lleva en cada lado. ¿Ok? Recuerden hacérselo en todos los lados. Esta parte del patrón deben hacerlo con doble tela y este sería el complemento, ¿ok? Para hacerle el largo de esa tira. Bien, de la mejor manera quedaría es cortando 2 veces este patrón de la tira. ¿Para qué? Para que le dé cuerpo a esa parte del lazo. Bien, entonces ya tengo mis 4 patrones, 2 de los básicos delantero y trasero, el de la manga, que en este caso les voy a representar aquí un poquito que esa manga va arruchada, y por supuesto la otra parte del patrón que es la tira, que me va a resultar un lazo. Bien, entonces los espero para un próximo video. No se olviden de suscribirse a mi canal para que les lleguen las notificaciones. Compartan, comenten y disfruten del proceso cuando realicen las piezas. Bueno, los espero para un próximo video. Hasta luego.